Muy buenas, hoy vengo a hablaros de Culpa Tuya. Y sí, hoy estoy aquí para hablaros de Culpa Tuya. Ya se levantó el embargo que teníamos, pero me ha sido imposible subir a esto antes, así que de ahí que esté haciendo ahora esto. Faltan horas en el día, de verdad. Pero bueno, tras las entrevistas, tras la alfombra roja, tras esta gran premier que congregó a muchos y muchas en el Palacio Vista Alegre, pues llega el momento de hablar de la película y daros mi humilde opinión. El 27 de diciembre todavía queda, pero el 27 de diciembre es después de Navidad. Vas a tener este regalo que quizás esperabas desde hace mucho tiempo. Yo la he visto hace semanas. Culpa Tuya es una película española, es la secuela, ¿vale? De Culpa Mía, ya sabéis, la primera película, y basada en los libros, en las novelas, en la trilogía Culpables de Mercedes Rom, que también estuvo aquí, con la que pudimos hablar y pasamos un gran rato junto a Gabriel, también estuvimos con Marta, bueno, ya veréis las entrevistas. Entonces, esta película, primero, ojito, porque es, como bien he comentado, de las secuelas más esperadas, son novelas juveniles y vuelve a estar dirigida por Domingo González, que también participa en el guión. Como he dicho, vamos a ver a Nicole Wallace una vez más, a Gabriel Guevara, a Marta Asas, a Iván Sánchez. También tenemos nuevas incorporaciones, hay que destacar, porque tenemos a Gabriela Andrada en esta nueva película, a Goya Toledo, que interpreta a la madre del personaje de Nick. Tenemos a Felipe Londoño, a Javier Morgade, al cual podemos ver en el Disco Ibiza lo comía. No sé si habéis visto esa película que está en Netflix, sí, la plataforma amiga de Prime. También tenemos a Víctor Barona, a Eva Ruiz, a Fran Morcillo, a Alex Bejar, con la que tuvimos el placer de hablar un largo rato en la alfombra, bueno, dentro de lo que cabe. Y ya sabéis que me gusta mucho porque es una actriz que ha estado mucho tiempo en Perú y como ella me ha dicho, ella es mi causa. Entonces, es una manera de expresar de causa que significa amigo, colega, ¿vale? Entonces, bueno, ellos son algunos de los actores, actrices que vais a poder ver en la película y obviamente tenemos que hablar de ella. Primero, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue esta secuela? ¿Cómo sigue esta relación entre Noah y Nick aquí? Porque para refrescaros la memoria ya sabéis que Nick y Noah pues bueno, digamos, son dos familias diferentes que se unen ya que los padres pues se conocen, se casan, tienen una relación. Pero ellos de principio pues como que no se caen muy bien, aunque ya sabéis, del amor, no, del odio al amor, como dicen, ¿no? Hay un paso. Y esto va a ser para ellos pues muy literal. Se van a desear, van a estar ahí en plan, madre mía, no puedo vivir sin ti, ya sabéis. El amor en plena efervescencia, como digo yo. ¿Qué pasa? Que tenemos a Nick que se ve fuera para estudiar, para, sobre todo para formarse, para trabajar, ¿vale? Digamos, ya sabéis que son familias, estamos hablando de una familia que tiene mucho dinero, ¿vale? Entonces, nos encontramos, seguimos aquí, vamos a ver cómo la madre de Noah pues trata de un poco, digamos, desviar la atención de su hija con sus amigos o con una fiesta, celebrando su cumpleaños. Eh, Obviamente es inevitable que los hijos crezcan, entonces va a ver que también poco a poco y conforme avanza la edad, tanto de Nick como de Noah, sobre todo de Noah, ¿vale? El personaje de Marta Asas, me parece que aquí está como más pendiente de lo que haga su hija y trata de desviar esta atención, como he dicho, esa atención hacia Noah, hacia Nick, perdón, pues diciendo que tiene que dedicarse a sus estudios, tiene que dedicarse a lo que ella quiere hacer, que es muy joven para irse a vivir con él, que no puede, bueno, en fin, ya sabemos, ¿no? Pero tanto cada uno de sus padres, sobre todo ella, va a tratar pues de separar este amor adolescente. Entonces, el trabajo de Nick toma más importancia dentro de la empresa de su padre, ¿vale? Va a entrar pues en esta gran empresa, ya sabéis, esta, digamos, sí, porque es un, al fin y al cabo es como un, ¿cómo se llama? Un holding, ¿vale? De abogados, donde vamos a ver aquí al nuevo personaje que vamos a conocer, que es el personaje que interpreta Gabriela Andrada, que es una
antigua, digamos, no vecina, pero antigua compañera que ni conocía y que pues ha olvidado por razones X, ha dejado de ver mucho tiempo, que no la recuerda como antes, ya sabéis, y que va a estar trabajando ahí en el bufete, ahí está que no me salía la palabra, en el bufete de abogados y es muy guapa, eso es evidente, ¿vale? Van a entrar estos nuevos personajes, al igual que el personaje de Javier Morgade, que él va a estar enseñando, creo que es profesor, si mal no recuerdo, dentro de la universidad y donde pues obviamente no va a ser nuevos amigos, nuevas amigas que pueden cambiar un poco la historia y hacer que la tensión crezca en la película. Y con eso no quiero contar nada porque ya sabéis que esto es sin spoilers. Entonces también va a haber un interés afectivo de parte de este personaje hacia Noah. Por una parte, el personaje de Gabriela también se va a sentir atraída por Nick, es evidente. Es un chico guapo, es un chico pues que de una élite social también que conoce y con el que ha compartido quizás de pequeños algo, alguna amistad, ¿vale? Digamos. Entonces, ¿qué va a aparecer aquí? Que también, ojito, va a aparecer una ex novia de Nick que va a buscar venganza. Aparte, también van a aparecer la madre de Nick que quiere adentrarse quiere adentrarse en la vida, no, si no sería cometer un barbarismo, bueno, quiere adentrarse en la vida de su hijo y así pues lograr un poco que él entienda su situación y cuáles fueron las razones por las que tuvo que apartarse de él durante mucho tiempo. Bueno, que hay mucho follón, que hay mucha intriga, eso es evidente como he contado por los personajes, esta relación se va a ver volcada sin duda en una gran, en una gran, no te digo masacre, pero es como en plan que van a venir balas por todos lados, ya sabéis, porque se va a ver afectada, quieras o no, una relación por, no solamente por los padres, por la exnovia, por esta nueva compañera, por esta nueva persona que va a conocer también Noah, amistades, etcétera. Entonces, aquí va a haber mucha tela que cortar en esta película. A mí, sinceramente, se me pasó súper rápido. Sigue el mismo estilo que el anterior. Estamos hablando de una película juvenil, así que tampoco puedes decir, vaya obra maestra. No es una película de Sorrentino, no es una película que, etcétera. ¿Me entiendes? Robert Eggers, para nada. Estamos hablando de una película juvenil que va dirigida a un público específico, a un target específico, a un público que ha llenado el Palacio de Vista Alegre. Entonces, ojito, ¿vale? Ya sabemos. ¿Qué más? Para terminar de contaros. Entonces, vamos a ver cómo esta relación va quizás al lidiar con estas situaciones va a verse obviamente quizás deteriorada o no, y cómo van a afrontar todos estos nuevos desafíos, ¿no? Nick y Noah. Ya sabéis que hay una tercera película, se grabaron juntas las dos y la tres, que la tercera es, supongo y esperamos todos y todas que se estrene en 2025, no han dicho nada ellos, pero por lo que se sabe, se espera que se estrene el año que viene. Y con eso cerraría pues la trilogía Culpables con Culpa Nuestra. Entonces, el turrón aquí es que siguen con muchas escenas, obviamente subidas de tono entre el personaje de Nick y Noah. Al fin y al cabo son dos adolescentes, como he dicho, que se aman, se quieren y lo demuestran. Sigue con esa esencia que vimos en la primera entrega, ¿vale? Aquí no pasa nada como sea. Han habido muchos rumores de la alfombra y hay muchos rumores entre Nicole Wallace y Gabriel Guevara que obviamente la relación, y es evidente que no es la misma que cuando les entrevistamos por culpa mía, eso es evidente, todos nos damos cuenta de eso, pero al fin y al cabo también quiero aquí hablar de ellos rápidamente porque ya sabéis que yo no me meto en la vida privada de nadie, creo que es algo que no me incumbe y solamente podemos decir pues que todos nos damos cuenta, ¿no? Pero que al fin y al cabo la relación que tengan o ellos, la relación de amistad que se haya también deteriorado o no, pues les corresponde nada más a ellos saberlo. Hay muchas, la gente no para de hablar de que ha pasado esto, que ha sido por esto, que ha sido, pero al fin y al cabo los únicos que saben qué está pasando y cómo se encuentran son ellos, ¿vale? Es evidente que hay menos feeling que en la anterior, cuando estuvimos en la premiere y todo eso, claro que sí, pero
Como todos y todas, creo, ¿no? Nos hemos enemistado con alguien alguna vez, ¿sí o no? Bueno, volviendo a la película, como te he dicho, Nicole Wallace sigue interpretando a Noah, sigue con el mismo estilo, es una Noah que quizás podemos ver que es un poco madura, que piensa las cosas un poco, pero también vuelve a estos momentos de locura, porque al fin y al cabo es una adolescente que está viviendo una etapa pues muy bonita, está terminando el instituto, quiere ir a la universidad, ella sabe lo que quiere, pero también al mismo momento está este amor que siente por Nick. Él también es alguien más maduro que quiere labrarse un futuro. Tiene todo también a su mano, tiene todo en la palma de su mano que, para que siga adelante y para tener un trabajo estable, etcétera. Ya sabéis, como la novela, ¿no? Entonces, obviamente que este, este amor sigue ahí en la película. Estoy hablando de los personajes, ¿vale? Esto es evidente y se ve porque, como te he dicho, sigue la misma estética que la anterior, no ha cambiado nada. Todo es más opulento, hay más lujo. También vamos a ver personajes secundarios que también van a tratar, pues, de que su amor permanezca, digamos, porque al fin y al cabo hay mucha gente, pues, que aquí vemos de diferentes clases sociales, que alguien tiene más dinero, que otro tiene menos, que no se quiere sentir menos que nadie, en fin, ya sabéis, ¿no? Estas historias que hemos visto, creo que todos y todas en muchas películas o series de televisión. Entonces, el camino va a seguir su curso. Yo creo que si eres fan de la trilogía Culpable, si eres fan de Culpa Mía, va a seguir con la misma estética, como te he dicho. No tiene nada que ver con lo que vemos ahora de los actores. Sigue, se grabaron, como te he dicho, las dos películas. Yo espero que la tercera también siga por la misma onda. Ya sabemos un poco por qué camino va a tomar, obviamente. Hay mucha acción, sigue, los coches también siguen teniendo, digamos, su importancia dentro de la película. Las carreras de coches, como vimos también en el anterior, que de verdad Noah era súper guay conduciendo, pues aquí también no es para menos. Vamos a encontrarnos con más problemas, amor adolescente, locuras, pasión e intriga. Así que ya sabes, de verdad, no te quiero contar más porque creo que esta es una película que esperan muchos ver. A partir del 27 va a estar disponible en Prime Video y seguro que lo va a petar, evidentemente, por todo esto que viene, que trae, ¿no? Desde el estreno de Culpa Mía. Así que ya sabes, por favor, cero spoilers. Y si alguien no ha leído la novela, como yo, que lo dije que no me la he leído hasta ahora, me la leeré cuando tenga tiempo y horas. Así que yo, ya sabéis que si eres fan de esta trilogía, te va a gustar y vas a seguir esperando con muchas, muchas, muchas ganas ver el Culpa Nuestra. Nosotros ya sabéis que todo el vídeo, los vídeos, tanto de la alfombra, están subidos a nuestro canal de YouTube, aquí mismo. Los puedes ver, las entrevistas en la alfombra roja con los invitados, con las invitadas y también vas a tener las entrevistas con el equipo, con parte del equipo aquí en nuestro canal. Estamos encantados, de verdad, de haber estado ahí, que Prime nos haya abierto las puertas como en la anterior película y que nada, sobre todo disfrutarla mucho. eh, ya sabéis, como siempre, tratar un poco de separar y creo que eso debemos hacerlo todas y todos y con esto quería terminar. Creo que deberíamos todos y todas, porque quizás en algún momento lo hemos hecho, deberíamos tratar de separar el personaje del autor. ¿Vale? Que también porque haya un personaje que una actriz o un actor interprete que está en medio de este amor de estos personajes, ¿vale? Que han sido llevados a la ficción, pues no hay que meterse con ese actor o esa actriz. Son personajes de ficción. Hay que recordarlo siempre, no son personajes reales. Los que los interpretan son actores, actrices que pues han sido llamados para ellos y que hacen lo mejor posible, su trabajo lo mejor posible, así que solamente queda disfrutar del cine, disfrutar de estas películas que podemos ver en las plataformas y también obviamente en las salas de cine. Así que solamente quería deciros eso, por favor. Ya sabéis que también estaremos, pues trataré de hacer algún directo de TikTok también para hablar de esta entrega cuando la veáis o qué pasa o lo que queráis hablar. Estaremos también, síguenos en nuestras redes sociales, que te lo agradecemos mucho. Y nada, ya sabes, el 27 de diciembre se estrena Culpa Tuya en Prime Video. Como siempre te agradezco que nos des un gran me gusta aquí en nuestro canal, que te suscribas si aún no lo has hecho y sobre todo ya sabes, espera el siguiente vídeo. Soy Verónica y nos vemos en la siguiente videocrítica.